Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta su sección Testigos de Cristo, en el cual vamos a reflexionar sobre la vida de hombres y mujeres que han respondido con amor y generosidad al mandato de Cristo sobre el amor y la entrega a su prójimo, respondiendo generosamente a su misión bautismal, y que son un ejemplo para todos nosotros como bautizados en Cristo. Antes de hablar del santo, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a hablar de la vida de un hombre que ha trascendido en la historia de la Iglesia. Un hombre pecador, un hombre que se convirtió al Señor, un hombre que fue sacerdote, un hombre que fundó una orden religiosa, un hombre que desarrolló un carisma infundido por la gracia del Espíritu Santo y que ese carisma ha ayudado a múltiples hombres a lo largo de la historia de su orden religiosa a transformar la vida de la Iglesia y del mundo desde hace 500 años. Me refiero, hermanos, a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola nace a finales del siglo XV en España, y a lo largo de sus primeros 30 años de vida, él se desarrolla como miembro de la nobleza, primero en las cortes, como miembro del ejército. Inclusive él llega a luchar, llega a participar en guerras y al mismo tiempo tiene el comportamiento promedio de los soldados de esta misma época. Él mismo incluso así se define como la vida de un hombre vano y desgraciado. Pero llega un punto en la vida de San Ignacio de Loyola que va a representar el punto de cambio e el inicio de su conversión. Cuando él en una batalla es herido en una pierna y queda él convaleciente, va al hogar de su hermano. Y él, después de haber sido sometido a atroces tratamientos médicos de la época, mientras está recuperando en la casa de su hermana, tiene a su mano distintos libros que le van a ayudar en su conversión. En concreto, una vida de santos y la vida de Cristo. Él, como buen soldado, primero quería leer novelas de soldados, pero su hermana lógicamente no poseía esa clase de literatura. Ella le ofrece lo que tiene y estos eran los dos libros. Él comienza a leer la obra de Cristo y la vida de los santos, y poco a poco él comienza a reflexionar partiendo de un hecho. ¿Él qué haría en el lugar de Cristo? ¿Él qué haría en el lugar de estos santos cuya vida estaba reflexionando? De hecho, se imaginaba a los santos como héroes militares que luchaban contra un enemigo, el enemigo del alma, para rendir una gran victoria hacia Cristo o a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Llega a un punto, hermanos, que estas lecturas le ayudan en su conversión. Y terminado su etapa en la cual se estaba recuperando de su pierna, él inicia una peregrinación. Primero por diversas ciudades españolas hasta llegar a un lugar concreto, importante, trascendental, tanto en su vida como en la vida espiritual de la Iglesia,
en Manresa. En Manresa y en concreto en unas cuevas, él llega a refugiarse y en la vida de la soledad comienza a reflexionar, ayudado por la palabra de Dios, comienza a discernir sus propias pasiones, sus propias imaginaciones, sus propios pensamientos. Y él comienza a discernir entre lo que siente, lo que reflexiona y lo que él mismo experimenta como emociones, es decir, movimientos dados por el Espíritu Santo. Duró bastante tiempo y en toda esta experiencia espiritual, caracterizada, y repito, por esta palabra, discernimiento, él comienza a consignar por escrito todas estas experiencias que tuvo en Manresa. Estos escritos, hermanos, son fundamentales en la Iglesia, puesto que serán el génesis, el inicio de una gran obra espiritual, los llamados ejercicios espirituales, cuyo objetivo será ayudar al ejercitante, con la ayuda del Espíritu Santo y del director, buscar la voluntad de Dios en esa persona. Por eso, hermanos, una vez que San Ignacio de Loyola sale, primero, él quiere servir al Señor. Y servir al Señor de manera muy especial en el lugar donde él nació, vivió y murió. Por lo tanto, inicia toda una travesía, Roma, Venecia, hasta llegar a Tierra Santa. En su etapa en Tierra Santa, y al estar de peregrino en cada lugar donde nuestro Señor puso sus divinos pies, San Ignacio de Loyola desarrolla un intenso amor por nuestro Señor, desarrolla un intenso amor por la Iglesia, y él en su discernimiento claramente experimenta la necesidad de entregarse a Cristo y a la Iglesia. Todavía en un primer momento él no entiende cómo hacerlo, por lo tanto, la primera luz que tiene, él experimenta que su lugar es Tierra Santa. Inclusive, él quiere vivir ahí, él quiere dedicar su vida para siempre en Tierra Santa, inclusive bajo el propio peligro de su vida. Hay que recordar que ya principios del siglo XVI, todavía en ese tiempo, los musulmanes dominaban Tierra Santa, y la situación de los cristianos peregrinos cuando iban a Tierra Santa era de mucho peligro. Obviamente él, como europeo, claramente se distinguía entre la población musulmana. Por lo tanto, siempre su vida corría peligro. Y aún así, San Ignacio quería quedarse ahí. Recordemos que los padres franciscanos reciben la custodia de Tierra Santa, y por lo tanto los padres franciscanos eran los encargados de guiar a los peregrinos. Él, San Ignacio, le confía este deseo de quedarse, de entregarse a Dios en Tierra Santa, y el padre custodio, el padre franciscano, que en ese momento le tocó dialogar con el futuro San Ignacio de Loyola, claramente le indica que ese no era su lugar. Por lo tanto, San Ignacio sale de Tierra Santa, pero ya marcado claramente con el deseo de servir a Jesús y a la Iglesia. Regresa a Barcelona y de ahí a diversas ciudades españolas, porque el siguiente punto de su discernimiento que él experimenta es el de estudiar. El de estudiar ya no solamente para poder expresar mejor la palabra de Dios, sino sobre todo para servir mejor a la Iglesia como sacerdote. Por lo tanto, después de un paso por universidades españolas en las cuales sufre persecución por parte de la Inquisición, pasa ahora a la Universidad de París, a estudiar primero la Facultad de Artes, que en aquel tiempo así se le llamaba la filosofía, y después la teología, los estudios propios para después solicitar las órdenes sagradas. Primero, vamos a saber que la Universidad de París, en la primera mitad del siglo XVI,
era considerada uno de los principales centros educativos de la época, en comparación con Salamanca, Bolonia, Oxford o Colonia. Muchas personas, jóvenes estudiantes, iban a París a estudiar. Y ciertamente ya un hombre de ya en ese entonces de 43 años, pues ciertamente podría distinguirse entre los demás jóvenes de 18, 19, 20 años que iban a estudiar ahí. San Ignacio, pues, al estar dentro ya de la Universidad de París y al comenzar sus estudios, al mismo tiempo él comienza su apostolado. Y aquí hay un rasgo distintivo de la espiritualidad ignaciana, es decir, el encuentro del tú a tú, la pastoral de la conversación. Es decir, San Ignacio comienza a tener un diálogo personal con alguno de sus compañeros estudiantes, no solamente para ayudarlos a descubrir su vocación, sino sobre todo para compartirles un plan que poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, él iba discerniendo. Y así llega a conocer a 7 jóvenes. 7 jóvenes que junto con él van a fundar el génesis de una nueva orden religiosa. Pero antes de pasar a la fundación de esta orden religiosa, sí quiero hacer énfasis en un momento muy especial. Uno de estos 7 jóvenes con los cuales San Ignacio trata es otro santo, San Francisco Javier. San Francisco Javier en un primer momento era un joven orgulloso, un joven que ciertamente a San Ignacio no lo veía con buenos ojos, no solamente porque en su tierra ambos se pertenecían a bandos opuestos, por cuestiones políticas de la época, sino sobre todo porque San Ignacio representaba lo que podríamos decirle un reproche espiritual para su modo mundano de comportarse. Pero poco a poco San Ignacio le fue ganando el corazón. Y llega un momento incluso que el mismo San Ignacio le llega a ayudar incluso económicamente. Cuando hace que San Francisco Javier haga los ejercicios espirituales, de hecho, cuentan las anécdotas que él hacía las meditaciones amarrado de las extremidades, puesto así que así hacía un sacrificio. Él era un gran atleta, ganó campeonatos en la Universidad de París debido a su actividad deportiva. Y lo hacía con poca ropa, puesto que en ese tiempo lo hizo en invierno, y cuentan que el río Sena, el río que cruza la ciudad de París, se podía cruzar en carreta, debido al intenso frío que había congelado el río. Esta intensa pasión con la cual San Francisco Javier hacía las cosas hizo que San Ignacio de Loyola tuviera una mención muy especial para él, conforme a la futura misión que ya le iba a tocar. Una vez que los 7 jóvenes hacen sus ejercicios espirituales guiados por el mismo San Ignacio de Loyola, él mismo, junto con los 7, van a la colina de Montmartre, la colina de los mártires en francés. Y ahí es donde hacen un juramento, una promesa en la cual juntos van a dedicarse al Señor, primero a través de un voto de ir de peregrinos a Tierra Santa, y de ahí ponerse al servicio de la Iglesia y del Papa bajo su obediencia. Una vez que ya los compañeros universitarios cumplen con sus estudios, viajan a la ciudad de Roma para obtener la solicitud y el permiso del Santo Padre. El Santo Padre los invita a su mesa y comienzan a dialogar delante de otros teólogos y otros filósofos de la curia romana. El Papa se queda maravillado por la preparación de estos jóvenes de la Universidad de París. Mientras tanto, San Ignacio, él se enferma y va a su tierra a recargar energías, a descansar un poco y que el médico le ayude a reponer la salud. Mientras ocurre todo esto, surge ya
la solicitud para poder ir a Tierra Santa. Desgraciadamente, en la cuestión de las relaciones internacionales de la época, se desata un conflicto. La República de Venecia, el punto en el cual salían los barcos de peregrinos hacia Tierra Santa, entra en guerra junto con el Imperio Turco, que era el que dominaba en Tierra Santa. Y junto con otros principados comienza a haber situaciones de conflicto, sobre todo en el área naval. Es entonces que las peregrinaciones se suspenden y por lo tanto esa promesa que habían hecho a Dios estos jóvenes, junto con San Ignacio de Loyola, de ir a Tierra Santa, queda truncado. Por lo tanto, comienzan ellos ya a acceder con el permiso del Papa a las ordenaciones sacerdotales. San Ignacio todavía tenía la ilusión de poder ir a Tierra Santa a cantar su primera misa. Desgraciadamente no puede serlo y una vez que ya San Ignacio es ordenado sacerdote, canta su primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor, en el altar del pesebre. Aquí es donde ya entramos a una nueva etapa en la vida de San Ignacio de Loyola, puesto que ya el Papa comienza a tomar en serio la promesa de los jóvenes universitarios de París para irlos mandando a diferentes misiones. San Ignacio y sus demás compañeros, entre ellos San Francisco Javier, se daban cuenta que poco a poco se estaban separando. Es ahí en donde ellos, en reunión, toman una decisión. Una vez que ya han hecho el voto de pobreza y han hecho el voto de castidad, ellos quieren hacer ahora el voto de obediencia. Pero entonces al hacer eso, estarían ellos constituyéndose en una orden religiosa y sobre todo al momento de dar la obediencia a uno de ellos. Por lo tanto, juntos toman la decisión de fundar la orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús y eligiendo como primer propósito general a el Padre Ignacio de Loyola. ¿Por qué la Compañía de Jesús, hermanos? Recordemos que San Ignacio maneja el lenguaje militar. Sabemos que él fue militar. Entonces la palabra compañía en la época del lenguaje militar de la primera mitad del siglo XVI evocaba un ejército. Por lo tanto, ya la misma palabra compañía exigía un rasgo militante, un rasgo de lucha que perfectamente embona con la espiritualidad de los ya así llamados padres jesuitas. Hermanos, ya su estancia en Roma, San Ignacio se dedica a elaborar las constituciones de la Compañía de Jesús, es decir, la regla, las leyes, el reglamento bajo el cual se va a gobernar la Compañía de Jesús, buscando la aprobación del Santo Padre. Y al mismo tiempo a él ya le toca ir mandando a sus nuevos jesuitas a las diferentes partes del mundo. Hay una nota característica del carácter misionero de los jesuitas. San Ignacio los envía a las partes más difíciles y más peligrosas que en aquel entonces la iglesia tenía. Primero, los manda a Trento, donde se estaba desarrollando el concilio para, junto con los teólogos, hacer frente a la herejía protestante. Los manda a Alemania para poder reconquistar las partes ya luteranizadas, hacerlas que volvieran a la Iglesia Católica. Los manda a España y a Portugal para que de ahí salgan a los nuevos dominios de ultramar, por ejemplo, hacia América o hacia la India, inclusive llegando hasta Japón. Aquí es donde ya entra la acción de San Francisco Javier. Mientras tanto, en Roma, el padre Ignacio, mientras se dedica a redactar las normativas de la Compañía de Jesús, él mismo se dedica a hacer la labor apostólica, principalmente con dos grupos vulnerables en Roma de la época: los judíos y también con las prostitutas. A ambos grupos son considerados sumamente marginales en la ciudad de Roma y San Ignacio se encargó que a través de obras sociales ayudar precisamente
a los judíos que se hacían cristianos y que eran desprotegidos, desposeídos de sus mismos hermanos judíos, ellos al encontrar alojo en la Iglesia Católica pudieran continuar con su propia vida. Y en el caso de las prostitutas, San Ignacio de Loyola les ayudaba a que una vez dejando la mala vida, pudieran ellas obtener un modo de vida digno de una buena hija de Dios. Y así, hermanos, en el año de 1556, con más de 1000 jesuitas, que en vida a él ya le tocó formar, dirigir y enviar, San Ignacio de Loyola entrega su alma al Señor. Hermanos, ¿qué aprendemos de San Ignacio de Loyola? Primero, aprendemos la entrega total de su vida a la voluntad del Señor, que a pesar de las dificultades y problemas que encontremos en el camino cuando es la voluntad de Dios, tenemos que perseverar en ello. Segundo, aprender en la oración a discernir lo que Dios pide de cada uno de nosotros, haciendo a un lado las propias apetencias o los propios intereses, enfocándonos siempre a lo que Dios quiere para nosotros. Y en tercer lugar, aprendemos de San Ignacio de Loyola un amor fiel y entregado a Cristo, a la Iglesia, a nuestra Santísima Madre y a la Eucaristía, como pilares de una verdadera y auténtica espiritualidad católica. Hermanos, les agradecemos su participación en esta vida de reflexión sobre San Ignacio de Loyola. Y a continuación les daré la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.